Si le han encontrado, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Amén. Amén a la palabra del Señor. Sea el nombre del Señor glorificado en esta tarde. Dije, sea el nombre del Señor glorificado en esta tarde. Claro, hermanos. Si estuviera un gobernador o un candidato a gobernador, estarían todos los gritos. Pero estamos exaltando el nombre del Señor y no se escuchan los amén, no se escuchan los gloria a Dios. Y decimos que somos un pueblo pentecostal. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos dado lectura a la palabra del Señor. El apóstol Pablo tuvo que llegar a la iglesia de Corintios, o Corintos, como se lo conoce la ciudad. Una iglesia viva en el Espíritu. Una iglesia que estaba en medio de un avivamiento. Pero eso no era de pronto sinónimo de que todo estaba bien dentro de la iglesia, sino que encontramos por medio de esta carta que el apóstol tiene que ordenar la iglesia. No solamente ordenarla en términos espirituales, en lo que se refiere a dones, en lo que se refiere a ministerios que hay dentro de la iglesia,
sino que también, ¿no es cierto?, también el apóstol tiene que ordenar la iglesia en términos de conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso encontramos al apóstol hablando de la sabiduría, porque se puede de pronto ser un hombre grande, una mujer grande, y ser un necio, un insensato. Como también se puede ser un joven, una señorita, hasta le diría un niño, y ser sabio. Tenemos el caso del rey Josías, que a los 8 años le tocó tomar reinado, ¿no es cierto?, en Israel. Y a pesar de ser un niño que de pronto fue instruido, ¿no es cierto?, en la casa de su padre, el cual no servía a Dios, pero él empezó a tomar consejo de los que estaban alrededor de él, gente que había sido preparada por su abuelo y que todavía conservaban el celo de Dios en su vida. Y este niñito, ¿no es cierto?, a pesar de ser un niño a cargo de una nación, tomó una decisión sabia: hacer que Israel se vuelva nuevamente a su Dios. Y a pesar de que era un jovencito de apenas unos 16, 18 años, tomó la decisión de destruir los altares de los falsos dioses y de dar a conocer la ley de Dios, de dar a conocer la palabra de Dios. Cuando ellos encontraron este libro maravilloso que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, el rey rasgó sus vestidos, ¿no es cierto?, en señal de pronto de decir, bueno, hemos fallado delante de Dios, en humillación delante del Señor, porque imagínense, las ropas del rey no son de pronto como nuestras ropas. Pero cuando un rey rompía sus ropas era señal de humillación, de decir, bueno, verdaderamente esto que estamos haciendo desagrada a Dios. Y entonces, a pesar de ser un jovencito, él tenía en su corazón el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Bueno, algunos podrán decir, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, ahora nosotros estamos en el Nuevo. Pero tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de Timoteo, un joven que fue instruido desde niño en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía, ¿no es cierto?, a Timoteo: lo que has aprendido de tu abuela Loida, ¿no es cierto?, y de tu madre, eso enseña, y no te apartes de eso. Ayúdenos el Señor. Y le decía: que nadie tenga en poco tu juventud. O sea que, hermanos, dice la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni los príncipes de este siglo que perecen. Porque usted se puede estudiar todos los libros que le dan en la escuela, ¿no es cierto?, puede leer los mejores autores, pero eso no es señal de sabiduría. La sabiduría humana no es comparable a la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría de Dios es algo mucho más especial. La Escritura dice que Jesús tenía apenas 12 años cuando fue llevado al templo por sus padres, y de pronto dice que él se puso a hablar con los principales de la sinagoga. Bendito sea Dios. Y los que hablaban con él se sorprendían porque decían: cuánta sabiduría que hay en él. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Y quién había puesto esa sabiduría en Jesús? Si Él nació en la casa de un carpintero, podemos decir que se crió ahí. Dios puso la sabiduría en Él. Porque dice la palabra de Dios que cuando Él estaba concebido ya en el vientre de su madre, cuando María se encontró con su prima, aquella que estaba embarazada del que después sería Juan el Bautista, dice que cuando se saludaron aquellas dos mujeres, dice que los dos vientres que estaban allí, bendito sea el nombre del Señor, esos dos hombres que se estaban formando allí en el vientre de su madre, dice que exaltaron en aquel lugar, saltaron allí dentro del vientre de su madre. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo de Dios en su vida. Alabado sea Dios. Por eso estaba la sabiduría de Dios en sus vidas. Porque ya el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y el apóstol dice: no hemos alcanzado madurez. Los que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y le decimos a la gente, hoy nos toca a nosotros, ya nuestros antepasados también predicaron del arrebatamiento de la iglesia, anunciando, ¿no es cierto?, que Cristo viene en su venida a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia. Y la gente nos llama loco. La gente, ¿no es cierto?, que no tiene la sabiduría de Dios, dice: estos pierden el tiempo con sus fábulas. El Señor nos libre y nos guarde. Pero esta sabiduría que por misericordia de Dios alcanzamos del momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Porque, hermanos, no es que nosotros buscamos la gloria del hombre, líbrenos el Señor, pero sí buscamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y por hablar esta palabra con esa sabiduría que por misericordia de Dios pone en nuestras vidas, a pesar de ser rechazados por este sistema mundanal, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que hay predestinado desde antes de los siglos para nuestra vida una gloria postrera, la cual será mayor que la primera. Imagínese que si ya del momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos una bendición tan grande, un gozo tan grande, tan inefable, imagínese cuando lo tengamos al Señor cara a cara, cuando podamos estar en su divina presencia, cuando ya estemos en una tierra bendita, alabado sea su nombre, en una tierra que no gime, que no clama como esta que de pronto pisamos. Porque dice la Escritura que desde los días de Abel la tierra clama y gime por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, pero cuando ya entremos a esa tierra bendita, a esa nación santa, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, todo será diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mucho se jacta el hombre en su sabiduría, y líbrenos el Señor. Pero así como hubieron hombres, ¿no es cierto?, que dirigían la sinagoga, que estaban al frente, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como el pueblo de Dios, esos mismos hombres que decían representar a Dios mandaron a Cristo
a la cruz del Calvario. Ellos que decían ser sabios, ellos que decían que tenían la sabiduría de Dios, no pudieron saber la sazón del tiempo que estaban viviendo. Por eso líbrenos el Señor. Ellos tenían enfrente al Mesías prometido, del que hablaron los profetas. 500, 600, 700 años antes profetizaron de la llegada del Mesías. Pero ellos no le pudieron conocer. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de conocer a Dios, pero realmente no lo conocían. Por eso así hay mucha gente que dice conocer a Dios. Por eso cantábamos esa alabanza hace un momento atrás. Señor, yo te conozco. ¿Puede usted decir que lo conoce a Dios en los momentos de la angustia, de la aflicción? ¿Puede usted decir que conoce a Dios en los momentos de la enfermedad? ¿O es de los que corren enseguida a despotricar en contra de Dios? ¿Puede usted decir, Señor, yo te conozco cuando no tengo trabajo? Yo te conozco porque tú provees siempre en mi mesa. ¿Puede usted decir, Señor, yo te conozco porque cuando mi hogar se estaba destruyendo, tú apareciste? Aleluya. Porque cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos ahí, pudimos encontrar al que nos dio vida, y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Pero estos se jactaban de decir que eran sabios y mandaron a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Bien profetizó Isaías en el capítulo 64:4. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido del corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Hay muchas cosas preparadas por Dios para los que le aman. Dios tiene cosas grandes para los que le aman, preparadas de antes que usted fuera fundado allí. Antes que sea un embrión, ya Dios tenía cosas preparadas, grandes planes para su vida, grandes planes para mi vida. Alabado sea Dios. Pero algunos dirán, ¿y cómo entonces yo sé cuáles son las cosas que Dios tiene preparadas? Bueno, el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por está con mayúscula, ¿no es cierto? Es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de parte de Dios para revelarnos a nosotros cuáles son los planes que Dios tiene. Por eso los carnales nunca podrán entender los planes de Dios. Los carnales le dicen a Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer acá, tienes que hacer allá. Los espirituales le dicen a Dios, Señor, revélame a través de tu Espíritu Santo qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Bendito sea Dios. Porque el Espíritu Santo lo conoce todo de Dios. Y la palabra del Señor dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y ahí ya lo tenemos en minúscula. Porque nosotros somos tripartito también, tenemos un espíritu. Y ese espíritu nos conoce, sabe tus pensamientos,
Bendito sea el nombre del Señor. Pero así como nosotros tenemos un espíritu que nos da vida, Dios también tiene su espíritu, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Así dice, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque yo no puedo conocer sus cosas. Tengo mi espíritu, usted tiene el suyo, y usted no puede conocer mis cosas. Bendito sea Dios. Pero sí, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y es el encargado para revelarnos las cosas de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos va a conceder. Dice así. Hermana mía, dice así. Hermana Vela, dice así. Lo que Dios nos va a conceder, dice hermano Franco. Dice lo que Dios nos va a conceder. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido. O sea que ya está dado. Eso es lo que quiero remarcar. Ya está dado. ¿Y por qué hay tanta gente que no consume propósito? Gente que Dios ya tenía de antemano preparado un ministerio para él. Jóvenes, señoritas, que Dios tenía ya de antemano preparado un talento para ellos. ¿Y por qué no han consumado propósito? Porque eran carnales y no espirituales. Porque una persona espiritual va a la presencia de Dios y le dice: Señor, revélame a través de tu Espíritu Santo cuáles son los planes que tú tienes para con mi vida. ¿Cuáles son los propósitos que ya tú tienes concedido para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Será acaso limpiar los baños? Bueno, ayúdame a perfeccionarme para hacerlo de la mejor manera. ¿Será acaso predicar tu palabra? Bueno, ayúdame, Señor, para hacerlo de la mejor manera, pero en especial con hechos, con obra. Porque predica cualquiera, hermanos. Hasta el diablo predica. El Señor lo reprenda. Pero cuando le mira los hechos, cuando le mira qué es lo que predica, el Señor nos ayude. Ya Dios tiene de antemano, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo tiene concedido. A lo mejor, capaz que usted va a hacer solamente el envase. Vio que María, ¿qué función cumplió María? En la función de un envase nomás, en donde se depositó, porque ni siquiera ella tuvo que hacer nada. Y Dios puso en ella al Salvador del mundo. Lo mismo le pasó a Elizabeth y lo mismo le puede pasar a usted. Pero yo pensaba que iba a hacer tal cosa. Eso lo piensa la mujer carnal, el hombre carnal. El hombre espiritual, la mujer espiritual, le pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacerlo bien? A lo mejor solamente tienes que ayudar a tu esposo nada más. Ser la ayuda idónea que necesita el siervo de Dios. Yo pensaba que yo tenía que ser. No.
El Señor nos ayude. Porque, y eso va para los jóvenes también, las señoritas. Cuando nosotros miramos a Moisés, también tenemos que mirar que a su sombra andaba Josué. Cuando miramos a Elías, tenemos que mirar que a su sombra andaba Eliseo. Cuando miramos a Jesús, tenemos que mirar que a su sombra andaban sus discípulos. Todo tiene su tiempo. Lo importante, hermanos amados, es poder ponernos a disposición de la obra de Dios y que Dios nos prepare para toda buena obra. Porque algunos solamente quieren estar detrás de un púlpito, líbrenos el Señor. A la hora de agarrar una pala, no lo ves ni pintado ni en figurita lo ves. A la hora de orar por un enfermo, no lo ves. Alguien me dijo por ahí, yo primera vez que veo un pastor que está trabajando a la par de los hermanos. Bueno, no sé si pasará en todos lados, pero yo lo hago porque también lo vi anteriormente a mi pastor hacerlo. También andaba ahí, agarrando la pala, trabajando en pos de la obra del Señor. Así hemos sido aprendidos, así hemos sido enseñados. Si el día de mañana Dios levanta un siervo de Dios de este lugar y es un vago, es un atorrante, no quiere trabajar en la viña, no quiere salir a predicar la palabra, no quiere agarrar una pala, no quiere ir a visitar un hogar, eso no es lo que han aprendido, eso no es lo que se le ha enseñado, porque se le enseña con la palabra, pero también se le enseña con los hechos, con las obras. Bendito sea el nombre del Señor, el Señor nos ayude. Eso es lo que hizo Cristo cuando lavó los pies de sus discípulos, lo hizo en señal para que ellos pudieran ver que Él no vino para ser servido, no vino para que lo abaniquen. Él vino para servir. Él vino, ¿no es cierto?, para que aquellos que estaban de pronto sin amor, sin esperanza, pudieran saber que hubo uno que dejó su trono de gloria y se hizo como uno de nosotros para traer, ¿no es cierto?, la salvación a este mundo. Por eso el apóstol dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo carnal a lo carnal, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No enseñamos, hermanos, palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu Santo de Dios. Porque hoy está muy de moda decir, son todos religiosos. No, eso son toda enseñanza humana nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces acomodan, ¿no es cierto?, las cosas para que ellos puedan andar en su carnalidad. Y dejan de lado lo espiritual, dejan de lado la santidad, que es lo más importante, porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos un 0 kilómetro vamos a ir al reino de los cielos. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que si yo tengo una billetera inflada de billetes voy a ir al reino de los cielos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No dice que siendo famoso yo voy a ir al reino de los cielos. Dice sin santidad. Y la palabra santidad significa apartado, separado. Eso es lo que es ser santo, eso es lo que es ser santo en el reino de los cielos. Es ser apartado para Dios, separado del mundo. Éramos lo vil, lo menospreciado, éramos lo que no valía nada, pero el Señor nos separó, nos apartó
nos sacó de allí, de esa podrida llaga, de esa inmundicia en la que éramos. Nos lavó, nos limpió, nos santificó con su preciosa sangre. Y hoy, por misericordia de Dios, somos pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, apartado por Dios para mostrar que Él sigue siendo Dios y que todavía tiene un pueblo en la tierra que lo alaba, que lo glorifica su nombre. Un pueblo que se santifica cada día. Un pueblo que no se somete a las doctrinas de Balaam. Líbrenos el Señor. Sino que se guarda y se conserva para su Dios. Pero claro, este mensaje, hermano, no haya cabida en los carnales. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermanos amados, el hombre natural no solamente es el que está allá afuera. El Señor nos ayude. Si quiere puede girar un poco ahí, ponerlo para allá un poquito. Hermano Franquito, gírelo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, para él son locura. ¿Cómo puede ser? Dice él, ¿cómo puede ser? No puedo entender. Gire la silla, hermano. No las puede entender. Naturalmente piensa el hombre, actúa el hombre, razona el hombre. Y las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernir las cosas de Dios espiritualmente? Bueno, no entiendo esto, me voy a meter en el ayuno. Señor, yo sé que tú eres un Dios que habla. Puedes hablar por medio de tu palabra, puedes hablar a través de un profeta, o puedes hablar a través de una revelación de sueño. Y entonces empieza a discernir las cosas espiritualmente. Líbrenos el Señor, nos guarde. Querer discernir las cosas de manera natural. Algunos dicen por ahí, tanto que gritan cuando se ponen a interceder. Claro, para ellos son locuras esas cosas. Pero pregúntele si alguna vez Dios lo usó para echar fuera un demonio, para libertar a una persona que tiene legiones de demonios. Ni siquiera tienen idea de lo que es un principado, lo que son gobernadores de las tinieblas, pero se atreven a decir carnalmente, eso no es de Dios. A pesar de que después ven que aquel que llegó endemoniado se va libre para la gloria de Dios. Yo lo hubiese hecho de otra manera, dicen, bueno, pero ¿por qué nunca hacen nada? ¿No es cierto que el que más critica nunca hace nada? Y el que más hace siempre es criticado. Yo prefiero que me critiquen por hacer, ¿no es cierto?, hacer uno que critica por no hacer nada. Porque hay muchos que se justifican, yo no hago nada porque no lo hacen como yo quiero. Y por eso no sirven a Dios tampoco, porque
El que quiere servir a Dios tiene que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no a su voluntad. Líbrenos el Señor. Ahora es otro el que nos ciñe. Cuando yo era joven, yo me ceñía, decía el apóstol Pablo, e iba donde yo quería. Pero ahora es otro el que me ciñe. Ahora es otro el que tiene dominio sobre mí. ¿Y quién es ese? Bueno, el Espíritu Santo de Dios. Cuando en el libro de los Hechos usted encuentra que el Señor le habla a Pablo y le dice: vas a tener que ir a Roma a dar testimonio de mí, y allá vas a ser vituperiado, allí vas a ser perseguido, allí vas a tener que pasar por mucha tribulación. Claro, en aquel entonces no era como ahora, que de pronto usted toma un avión y se va, o un vehículo y se va directo a ese lugar, no. Y más siendo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él va pasando por diferentes pueblos, diferentes iglesias, visitando a los hermanos. Y cuando visitaba esas iglesias, visitaba a esos hermanos, bendito sea Dios, después él se despedía y le decía a los hermanos: esta es la última vez que nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que le esperaba en Roma. Y entonces los hermanos le decían: pero Pablo, no vayas, quédate con nosotros aquí. Y un carnal diría: bueno, sí, ¿para qué voy a ir? ¿Para que me peguen? ¿Para que me hagan? Me quedo acá mejor. Acá me aman, acá me sostienen. Bendito sea Dios. Pero el apóstol decía: no, es necesario ir. Tengo que ir. Bendito sea Dios. Así hace un hombre espiritual, una mujer espiritual. Pero quédate, es el cumpleaños, llegó familia, vino mamá, papá. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Es ayuno congregacional. Quédate acá compartiendo con nosotros. Y el carnal dice: tienen razón, me tengo que quedar. Y el espiritual, ¿qué dice? Lo lamento, pero yo me voy. Tengo trabajo que hacer. Tengo que estar en la presencia de mi Dios. Alabado sea su nombre. Te invitan de pronto a un asado familiar y de pronto aparece música mundana, aparecen tragos y esto que el otro. ¿Qué hace un hombre espiritual? Una mujer espiritual. Bueno, se terminó el asado. Nos vamos. Comer asado se puede comer cualquier día, ¿no es cierto? Pero compartir y ser cómplice de lo que hacen los mundanos, líbrenos el Señor, nos guarde. Ahí está el santito, empiezan enseguida. Ahí usted va a darse cuenta de lo que piensan de usted. Porque siempre le digo yo a mis hijos, porque vio que la palabra amigo está muy devaluada. Mi amiga, dice la jovencita, la compañera de la escuela, ni le conoce lo que hace, lo que piensa, lo que dice, porque la ve 2 horas, 4 horas en la escuela. Ay, mi amiga, dice. Pero le dice a la amiga que va a la iglesia a ella: no. ¿Por qué? Y porque se va a burlar, entonces no es amiga. Amigo, dice el hermano, el compañero de trabajo. ¿Sabe el compañero de trabajo que sirve al Señor? No, porque se va a empezar a burlar con el resto de los compañeros, entonces no es amigo, es compañero de trabajo. Entonces no es amigo, no es amiga. Yo siempre le digo a mis hijos: un amigo tiene que respetar
Jesús dijo, ¿no es cierto?, cuando vinieron le dijeron, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos preguntando por ti. Y el Señor dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, ese es mi amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vio qué fácil que nosotros nos hacemos amigos del mundo, ¿no es cierto? Qué fácil que nos enredamos y decimos que somos espirituales, pero somos más carnales que el diablo. El Señor reprenda al diablo. Pastor, qué duro. Más duro va a ser el día que suene la trompeta y tú te quedes aquí, mirando cómo un día estuviste dentro de la casa del Señor y no te entregaste de todo corazón y no hiciste la voluntad de Dios, de tal manera que te quedaste por tibio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Será esto de Dios? ¿Le agradará a Dios esto? El domingo el Señor me hacía hablar de los instrumentos. Y después yo meditaba, conocí cierto joven que quería aprender a tocar el acordeón. Y se compró un acordeón, la presentaron en la casa del Señor, el siervo de Dios oró por él. Y no había forma, no había forma que pudiera aprender. Se metió en ayuno y oración y el Señor vino en sueño y le enseñó a tocar el acordeón. Después era el que mejor tocaba el acordeón en la iglesia. Pero no porque le hacía firulete y esa cosa, porque cuando él tocaba se manifestaba la gloria de Dios. Porque toca cualquiera, el diablo también era instrumento. Le digo más, hay guitarristas mundanos que tocan mejor que los que están dentro de una casa de Dios. El tema no es saber tocar, el tema es que yo pueda ser como David, un instrumento en las manos de Dios para que cuando yo toque los demonios retrocedan y los endemoniados puedan sentir paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y este joven, al tiempo después, muchos años después, se apartó del Señor. Se descarrió. Y líbrenos el Señor nos guarde. Y entonces, como todo el mundo sabía que él tocaba bien el acordeón, lo fueron a buscar de un grupo musical, de esos grupos chamameceros. Y salió con su acordeón para el ensayo. Y cuando llegó al ensayo, quiso tocar el acordeón y no pudo. No sabía tocarla. Y entonces los que lo fueron a buscar le dijeron, no servís, chao, andate. Desde ese día que tiene su acordeón colgado, nunca más pudo tocar el acordeón. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado un don, un talento, para que pueda alabar a Dios. Un día donde nosotros vivíamos, allí en la calle Fava, había una iglesia 2 casas más allá. Y un día se escuchó los parlantes del templo que estaban sonando fuerte. Y salimos nosotros a mirar y era el hijo del pastor con el resto de los coristas que estaban tocando. ¿Usted cree que estaban tocando una alabanza? Estaban tocando el preludio de Rata Blanca, un grupo satánico inspirado por inspiración diabólica. En la puerta del templo lo estaban haciendo. ¿Sabe cómo terminó esa iglesia? Destruida.
arruinada, escombros. Por eso, joven, señorita que estás aquí, que subes al altar de Dios, tienes que tener temor y temblor en tu corazón. Lo que tocas, no vas a hacer cosas que estés tocando algo inmundo delante de la presencia de Dios, porque Dios está aquí, también está en tu hogar. No vayas a hacer cosas que el instrumento que presentaste a Dios esté siendo presentado para la iniquidad. Tienes que tener temor y temblor, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios fuerte y celoso. Lo mismo va para los instrumentos de Dios, para los que Dios usa sus bocas, para hablar la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que de una misma fuente no pueden salir dos clases de agua. No podemos estar profetizando hoy, mañana hablando mal de un hermano. El Señor nos libre y nos guarde. Tiene que haber temor, tiene que haber temblor en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos hacer una cosa dentro del templo y otra cosa fuera del templo. Líbrenos el Señor. Hay que ser celoso, hermanos. Hay que juzgar las cosas espirituales como lo espiritual que decimos ser. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no se puede con esta boca bendecir el nombre de Dios y maldecir la creación de Dios. El Señor nos libre y nos guarde. ¿Cuánto hay hoy, hermanos? Y líbrenos el Señor. Somos una iglesia pequeña, pero si queremos crecer, tenemos que crecer, hermanos amados, dentro de lo que se puede, lo más derecho posible. Porque ¿quién quiere tener un árbol torcido en su casa? Este mundo no necesita una iglesia torcida. Necesita una iglesia que esté en pie, una iglesia que alabe a Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Claro. Si usted tiene la mente de Cristo, ¿por qué va a pedirle consejo a un carnal? Ah, no, porque va a la iglesia. ¿A qué iglesia va? Una iglesia de oración, de ayuno, de consagración a Dios. Van a pedir consejo a los carnales, todos aretados, llenos de cosas puestas en sus ojos, en su cara. El Señor nos libre, hermanos. Consejos espirituales dentro de la casa de Dios. Tenemos a quien pedir consejo. Y si no, después aténgase a las consecuencias. Porque si yo voy a consultar, como lo hizo Balaam, porque cuando hablo de la doctrina de Balaam, estoy hablando que Balaam fue y consultó con Dios. ¿Será que tengo que ir con este rey que quiere maldecir a tu pueblo? Y Dios le dijo, no. Era espiritual. El tema que nos llamó la atención, los regalos, porque el diablo siempre hace eso. Te compra con sus atenciones. No, pero tiene buen corazón fulanito. Tiene buen corazón, me ha ayudado en un momento tan duro, tan difícil. Cierta ancianita pidió ayuda por la radio, si le pueden ayudar con los alimentos. Y estaba un satanista escuchando y le dijo a 2 de sus hombres: carguen la camioneta y llévenle alimento a la mujer. Y cuando le bajen todo, díganle que eso le manda el diablo, que eso se lo manda Lucifer, para que se lleve la sorpresa esa que de tanto habla de su Dios, que vea que el diablo fue el que la bendijo, no Dios. Cuando llegaron con la camioneta, empezaron a bajar todas las cosas. La viejita estaba emocionada, contenta,
Cuando terminaron de bajar las cosas, dice, bueno, ¿quién fue el que me bendijo de esta manera? Y el otro le dice, fue Lucifer, fue el diablo. Y le manda a decir, ¿dónde está su Dios? Que tuvo que venir él a bendecir su vida. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la anciana? Claro, dijo, el Dios que yo sirvo, cuando da una orden, hasta el diablo le obedece. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. El Señor nos ayuda, hermanos. Ay, pero que me ayudó, entonces, claro, ella es digna de tu oído, es digna de tu corazón, pidiendo consejo matrimonial a los carnales, pidiendo consejo a los naturales. Ay, que quiero hacer esto y no sé cómo hacerlo. Bueno, un espiritual viene a las plantas del Señor y le dice, Señor, tú lo hiciste todo. Dios no pidió consejo a nadie para hacer el cielo y la tierra, para separar cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Él lo hizo con su palabra. Bendito sea su nombre. Si Él lo hizo con la tierra, no lo va a poder hacer conmigo. ¿O usted cree que cuando el Señor me mandó al ministerio, yo no le pregunté o no le dije, Señor, ¿cómo voy a ir yo si habiendo tanta gente capacitada, gente con mucha más experiencia, con más sabiduría? Pero el Señor me dijo, no, tú. Y nunca te creas como los demás. Mientras tú sientas eso en tu corazón, yo voy a estar contigo. Y tú serás mi boca. Y yo pondré palabras en tu boca. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando creemos saberlo todo y conocido todo, entonces dejamos a Dios de lado. Líbrenos el Señor, nos guarde. Alaba, o esa falsa humildad que tienen muchos y dicen, yo no soy digno, yo no puedo, yo esto, aquello. Pero después cuando salen de acá, usted los escuche como pueden hacer tantas cosas y decir tantas cosas. Esa falsa humildad, líbrenos el Señor. Si yo realmente no puedo, y le digo, Señor, no puedo, ayúdame, porque con tu ayuda yo voy a poder. Y si de algo te sirve mi vida, aquí estoy. Haz con ella lo que te plazca, mi Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ya para ir terminando este mensaje. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos amados, no pretenda usted de la noche a la mañana creerse sabio. Lo mejor que puede hacer una persona que comienza en el camino del Señor, si realmente tiene la sabiduría de Dios en su vida, es decir, yo voy a ir aprendiendo paso a paso. Lo que me van a ir enseñando, eso lo voy a ir aprendiendo y eso lo voy a ir poniendo por obra. Porque el niño no aprende a hablar de la noche a la mañana, se pone a decir una tremenda frase. ¿Cómo arranca?
balbuceando, primero diciendo ma, repite tanto mamá que la mamá dice, ay, dijo mamá, pa, ¿no es cierto? Hasta que después nosotros le empezamos a enseñar, diga de nuevo, mamá, me ama, ¿no es cierto? Empieza a ser instruido. Así el que viene al camino del Señor empieza a ser instruido. Pablo y Apolo tenían un don de parte de Dios y estaban ellos haciendo la voluntad de Dios. Pero fíjese cómo hace el diablo, enseguida empieza a sembrar disensión, división. Yo soy de Apolo, decían algunos, y otros, no, yo soy de Pablo. Ni uno ni el otro. Nosotros somos de Cristo, nosotros somos de Dios. Porque en definitiva el apóstol Pablo le dice, nosotros solamente somos servidores. Uno planta, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso pasa dentro de la iglesia. A mí me encanta cómo predica fulanito. Cuando predica sutanito no me gusta nada. Yo soy de fulano. El Señor nos libre, nos guarda. No, hermanos. El crecimiento lo da Dios. Y ya sea que use a Apolo o use a Pablo, el crecimiento lo da el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso qué bueno cuando tenés un pastor o un siervo de Dios que, como en el caso de Pablo, ¿no es cierto?, que dice, ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el que da el crecimiento. Y al principio le chista, ¿no es cierto?, pero después empiezan los porotos. Y el pentecostal es de mucho poroto, porque tiene que... Fíjese que el pueblo hebreo, cuando estaba en Egipto, el faraón dijo, estas mujeres tienen hijos que son mucho más robustos que los nuestros. Y no tenían 2 o 3, eran pentecostales. Bendito sea Dios. Y entonces dijo, si esto sigue así, imagínense que cuando fue Moisés, ya el faraón había sacado su edicto de matar todos los niños hebreos que nacían. Entonces, y así todo, eran más de 2 millones de personas. ¿Y entraron cuánto a Egipto? 40. Y salieron más de 2 millones de personas. Nosotros acá en Neuquén calculan que entre 600 y 700 mil personas. Bueno, el pueblo de Israel era 3 veces más. Imagínense, para que tengan una dimensión, porque cuando decimos que el pueblo de Israel en el desierto 40 años, no le faltó el pan, no le faltó la vestimenta, no le faltó el agua, no le faltó nada. ¿Quién lo alimentaba? Dios lo alimentaba. ¿Y quién lo cuidaba al pueblo? Dios lo cuidaba. No había médico ahí. Bendito sea Dios, no había hospitales. Pero estaba Dios, estaba el Señor. Alabado sea Dios. La roca que es Cristo caminaba con ellos, dándole la mejor agua. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, los niños hebreos eran robustos, de arriba de 4 kilos. La gloria sea al Señor. Y al principio, claro, esos niños los podía alimentar con leche, pero ya después de los 6 meses necesitan alimento más contundente. Y así pasa en los términos espirituales. Pero el pastor a veces es duro. No, no es duro. El pastor enseña con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es alimento para nuestras almas, para que usted esté
débil o esté fuerte. Para que esté fuerte, para que cuando venga el momento de la prueba, de la dificultad, usted tenga su fe preparada, fortalecida. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. Bueno, si alguno quiere pasar aquí adelante, puede hacerlo. Alguno que de pronto dice, yo soy un inmaduro, necesito madurez. Yo estoy juzgando las cosas carnalmente y no lo estoy haciendo de manera espiritual. Bueno, el altar, como se dice, está abierto para todo aquel que quiera cambiar, ¿no es cierto?, su estado espiritual. Dejar de ser un carnal para pasar a ser un hombre, una mujer espiritual. Oramos delante de la presencia del Señor.